Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 11 de octubre. Es un verdadero honor que usted nos puede estar acompañando siempre para abordar esas temáticas importantes ocurridos en los últimos días o la más reciente, como son las primeras declaraciones con respecto a la encuesta disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia y qué es lo que puede mostrar. El presidente sigue saliendo muy bien evaluado. ¿Qué ocurre con la Asamblea Legislativa? ¿Será que hay variaciones? ¿Cuál es la preocupación más grande de la gente y en qué nos deberíamos enfocar a futuro? Y sin más, como siempre, con nuestros invitados estelares. En primer lugar, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Buenas noches. Un placer, caballero. Gracias, Fernando, hombre. Muy amable por invitarme. Es un gusto estar aquí con don Marvin y sobre todo con ustedes en su casa. Gracias por dejarnos entrar. ¿Qué tal, Marvin? Buenas noches, un placer nuevamente. Buenas noches, un gusto. Un saludo a la audiencia de Canal 8. Encantado. Entonces, el nombre de la encuesta se titula La gente tiene fe, ¿sí? La gente tiene fe. Entonces, lo que nos presenta la investigación de la Universidad Francisco Gavidia como primer punto, Ronald, con respecto al presidente, es que tiene una evaluación de 8.43%. Esto quiere decir que, independientemente de todo lo sucedido, al presidente no le ha afectado en lo absoluto. Pedro, ¿tendrán la gráfica? Vamos a ver, vamos a pedirle a la producción si nos puede poner... Vamos a ver. El punto más alto que tuvo, ¿cuánto fue? Es de, 8.87 en enero de 2021. Ajá, ¿y de ahí en adelante? De ahí en adelante tenemos a aproximadamente junio de 2021 con 8.7. Bueno, recién se había... Todo fue hacia abajo, ¿verdad? A excepción de junio de 2023, donde sube a 8.58. ¿Por qué? Por la campaña. Pero si tú ves la tendencia de esa curva, es hacia abajo. 8.87 la primera, después baja a 8.7, después 8.34. Sube a 8.58 por la campaña y hoy vuelve a caer a 8.43. Te aseguro que la próxima es más baja de 8.43. Y eso es una tendencia a la baja, al nomás ver la encuesta, la curva, ¿me entendés? Si la otra te sale más abajo de esto, el presidente ya está liquidado. Hasta hoy digamos que se salva. ¿Qué es lo que ha provocado esa leve baja, Ronald? Pues mira, lo que sucede es que aquí ya la realidad, las comunicaciones, las redes sociales, ya te plantean a la familia Bukele como igual que todas las familias de los gobernantes anteriores. Llegan y de repente ya son millonarios, ya te compraron un montón de propiedades, y eso es lo de la gente. La gente no es tonta para no ver esas situaciones. Pero fíjate, lo que quiero que les quede grabado es que la tendencia es hacia abajo. La tendencia, nomás basta ver la curva para leerla, va para abajo, ¿verdad? Entonces, espérate la próxima y un día de estos te va a aparecer bien abajo de 7. Ok, Marvin, no sé si comparte la perspectiva de Ronald o simplemente no es significativo este 2.5% menos con respecto a la última evaluación. Vamos a ver, hay dos formas de ver las cosas, dicen, Veamos. ¿verdad? Una es el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Claro. El gobierno con la nota de 8 ¿cuánto? 43. 8.43 lo está viendo medio lleno. ¿Verdad? Porque están bien emproblemados. Y Ronald, y es cierto, 8.4 no es mala nota, digamos, ¿verdad? No. Y Ronald lo está viendo del vaso medio vacío, que también es cierto. O sea, si tú ves las últimas encuestas, no ha podido ni llegar al 9, Sí.
ni tampoco caer al 7, digamos. Sí, ¿verdad? pero ya la tendencia, ¿qué es lo que hay que leer? Entonces, digamos de que con esa nota hay gobernabilidad. Exacto, es decir, y eso explicaría que no vemos a la gente, como en el caso de la Argentina. Traigo la encuesta que le ha dado a Milei, ha caído al 40%, Javier Milei. Entonces, ¿qué ves? Ves grupos de estudiantes universitarios en las calles, ves pensionados en las calles, ves maestros, y ves que hay posibilidades de que no gane su partido el control del Congreso, que son el otro año las elecciones en Argentina. Ese desgaste. Y la necesita. Y que la necesita, claro. Entonces, ¿tiene que celebrar el gobierno? Sí, porque no está en 40, como Milei, y él sigue estando en 8.4, 8.5, que eso le da gobernabilidad. A pesar de estar y eso evaluando que está, o tomando en cuenta que está en su segundo periodo. Comenzando su segundo periodo. Claro, su segundo periodo. Entonces, lo cual es el Periodo de dictadura. Lo cual es también periodo de desgaste. Porque hay una cuestión importante en el debate político. A partir de ahora, echarle la culpa al gobierno anterior es echarse la culpa él mismo. Entonces, por lo tanto, ya el tema de los mismos de siempre, de los gobiernos de arena, exacto, ya no tiene el mismo efecto como hace 5 años. Por lo tanto, hoy se puede argumentar, pues sí, pero ya van 6 años. Y en el 2027, que si tú te acuerdas, es el año que yo he planteado que va a ser interesante para el país, digamos, pues sí, pero ya van 7 años. Van 8 años. Ya no, o sea, es el momento de, digamos, de resultados. Entonces, yo esperaría que las encuestas del 2027, coincido con Ronald, por lo que hemos visto en estos meses, en que las encuestas son a la baja. Que lo único que va a hacer que llegue al 9 o al 10, si querés, ¿verdad?, es que resolviera el problema económico. O sea, nunca. Es decir, que tuviera el problema económico una solución tan milagrosa como el tema de seguridad. ¿Verdad? Que ese es el... No fue tan milagroso, ¿verdad? No, por porque eso. Ya sabemos cómo que lo hubo hicieron. pacto, claro. Es que por eso mismo es que está difícil resolver el problema económico como resolviste el problema de seguridad. Porque el problema de seguridad lo pudiste resolver porque te pusiste de acuerdo con las cúpulas de las pandillas. Entonces eso se resuelve, pues, ¿verdad? Pero para resolver la economía... Hay que saber de economía, y él no sabe de economía. Ni nadie alrededor de él. Ni nadie alrededor de él. Entonces se necesita no solo, que esto es interesante, ¿verdad? O sea, es decir, aquí están tan preocupados en ser casatenientes, terratenientes, que lo que necesitamos... Pero lo que necesitamos es ser cerebrotenientes. Y eso no lo son. Porque el problema económico, el problema salvadoreño se resuelve con cerebro. Sobrevivimos con cerebro. Sin cerebro no vamos a sobrevivir. Llama la atención, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que en la encuesta salga bien calificado el gabinete con 7.4. Pero siempre es menor que las notas anteriores. Claro, gabinete que no sabemos que existe. O sea, vamos a ver, teoría de la estupidez de Carlos María Chipola. ¿Cómo es que el salvadoreño le da 7.4, verdad? 7.49. 7.49 a un gabinete que no conocen. Sí. O sea, eso es teoría de la estupidez pura. Por eso es que la UGFG hace bien en titular fe. O sea, fíjate bien, este es un gabinete que nadie conoce. Ni siquiera hay ministro de Agricultura. Sí, o sea, es decir, no hay ministro de Agricultura, lo que hay es un viceministro que es diseñador gráfico. Que está teniendo el despacho, ¿va? Pero lo que quiero decir es algo. Entiendo que a nadie lo juramentaron. No, claro, pero aclaremos algo, porque ya la huella va a salir diciendo que no hay gabinete, que decimos que no hay gabinete, lo cual no es cierto. Si vamos a ver. La huella no es cierto tampoco. Estamos de acuerdo, pero como ellos lo dicen, ¿va? Entonces, lo que quiero decir es esto. Hay un gabinete, que es el gabinete pasado, que sigue teniendo sus funciones, pero sin ser juramentado. Sí, que no es gabinete. Por lo tanto, legalmente no son gabinete. Sí. ¿Verdad? Por eso es que nosotros decimos que no hay, pero sí hay encargados del despacho que son los mismos.
el ministro de Hacienda que presentó el presupuesto, sin saber si va a seguir de ministro, va y presenta el presupuesto. Sí. Me imagino que ya lo han de ver juramentado en secreto y está reservada esa juramentación. Es posible. No sabemos. A saber, entonces, Ha de tener 7 años de reserva. entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos un gabinete que no sabemos a ciencia cierta si es el gabinete, y el salvadoreño le da en esa encuesta una calificación de 7.4, 5 si queremos, que es una nota alta. Si utilizamos los parámetros de calificación, yo dejo la materia si saco menos de 6, ¿verdad? Y si Sí. saco más de 6, paso la materia. Sí. Entonces podríamos decir que el gobierno pasa la materia, ¿correcto? Con esas calificaciones pasa la materia. Pero la está Aunque pasando... la UCA para graduarnos necesitábamos 7 de cum. Pero lo tienen, 7.4, un gabinete la que Asamblea Legislativa Claro. tiene 6.94. la asamblea se queda. Quebrado. Y los alcaldes quebrados. Aún más que quebrado. Esos tienen que ir a La reposición. Corte Suprema de Justicia quebrada. ¿Cuánto saca? Que no saca 6, o si no Bueno, saca 7. No, la corte. 6.9. No Considero que llega al esos 7 datos- la corte. A ver, yo creo que considero que todos estos datos los podemos seguir analizando más adelante, después de nuestra primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros para seguir con el análisis de la encuesta disruptiva de la UFG. Ahora bien, desde que el presidente mencionara que cada diputado tenía a su disposición más de $14,000, la gente comenzó a cuestionar a la bancada, a la Asamblea Legislativa en general. Muchos decían que esto les iba a afectar enormemente en futuras encuestas, pero dado el dato de 6.94, se puede mencionar que realmente la Asamblea se vio afectada ante la voz popular. Por favor, Ronald Umaña, ¿qué significa ese número, caballero? Que están quebrados, hombre. Y lo mejor es que si vieras la curva, van para abajo y en caída libre. A los que más les afectó fue a ellos. El hecho que Nayib Bukele le lanzara la jauría de troles a la Asamblea los desgastó. ¿Tú crees que se van a levantar? ¿Cuánto van a sacar en la próxima? 6 o menos, perdón, sí, 6 o menos de 6. ¿Verdad? Van para abajo, nunca habían tenido una nota tan desgraciada como esa. Esa es la lectura que hay que darle a ellos. No se levantan. Para usted entonces no se ve, bueno, para usted sí se vieron afectados. Claro, sí venían con notas de más de 8. Y Marvin, desde su perspectiva, ¿comparte la idea de Ronald o, al contrario, siguen estando aprobados para el pueblo salvadoreño? La gráfica sobre, digamos, la transparencia, si la gente está de acuerdo o no, nos refleja una idiosincrasia del salvadoreño muy interesante. Veamos. Por ejemplo, uno esperaría, lo veo yo en redes, por ejemplo, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces dar explicaciones sobre cómo yo recibí la beca. Y yo no tengo ningún problema en explicarla las veces que hay que explicarlo, porque todo fue legal, todo está bien, no hay ningún problema. Vale. Y de parte de influencers o generadores de contenido pro gobierno, suelen recordarme de vez en cuando el tema de la beca, como que si allí hubiera algo, digamos, oculto, Mal. algo oculto, alguna Algo cosa malo. malvada, ¿no? Entonces, cuando me despiden en el Ministerio de Cultura, la Fiscalía manda 6 personas de la Fiscalía a revisar en mi oficina, por ejemplo, si yo había usado equipo de la Dirección de Cine para, digamos, para cosas privadas. Nunca, porque yo soy director, no soy técnico, o sea, yo no hacía cámara, yo no hacía edición. Por lo tanto, yo no me puedo llevar equipo porque no lo manejo. O sea, era director, era realizador. Llegaron a preguntarle a la compañera que si yo la maltrataba, de seguro para acusarme de violencia contra la mujer. Tampoco es así, yo soy una persona civilizada. Entonces, bueno,
Entonces la gente quería que yo explicara eso y lo expliqué las veces que había que explicarlo. Llama la atención porque en la gráfica de la transparencia aparentemente quedan tablas. 50% dice que no está de acuerdo, que esté todo oculto por 7 años, y hay un 50% que dice que está de acuerdo y que está bien que lo tengan todo oculto. Esto lo que nos refleja son dos cosas, creo yo. Primero, hay que seguir insistiendo con la transparencia, pidiéndola y exigiéndola desde estas plataformas. Ya tenemos el 50% convencido. Va. Lo segundo, ¿por qué es que hay un 50%? Un poco más del 50%, man. Porque hay un 50% que dice que está bien que esté todo oculto. Porque en la idiosincrasia salvadoreña les cuesta reconocer que se han equivocado. Bueno, vamos a graficar eso. Esto es como, por ejemplo, saber que tu pareja te es infiel y preferís no saberlo para no divorciarte. Ok, pero vamos a contextualizar porque es más grave el hecho de romper con tu familia, tu pareja, que realmente exigir que las cosas sean transparentes como deben de ser. Y para ello le vamos a pedir a la producción que nos ponga la gráfica de la diapositiva número 14 de la encuesta, donde se le preguntan a la población si está de acuerdo con las prácticas de reserva de información por 7 años que utiliza el gobierno. A ver, ¿esto qué es como tal lo que nos puede decir cuando lo que se está mostrando es que 6.2 está muy de acuerdo, 39.4 de acuerdo, 32.2 poco de acuerdo y 19.3% nada de acuerdo? A ver, pero quiero comenzar con Ronald primero. Veamos. Mira. El 51.5 suma lo negativo. Hay que saber leer las encuestas. La metamos uno, digamos. Va. Lo que dice Marvin es correcto. Además, amigos que me ven, miren, estas encuestas son hechas en una dictadura. Hay miedo, dice usted. Sí, en terrorismo de Estado, sin derechos de los ciudadanos, donde te aplican el estado de excepción porque a un policía se le dio la gana porque él cree que es juez de la calle. En ese contexto se hace esto. Entonces, cuando me preguntan a un salvadoreño que está de acuerdo con la reserva de 7 años, ¿qué te contestan? Poco de acuerdo, ¿verdad? O sea, ¿qué te quiere decir? Que no está de acuerdo, por Dios santo, que tiene miedo de decírtelo. Por eso te lo dice. Se lo voy a decir en salvadoreño. Ajá. Mire, yo de eso quisiera mejor no hablar. Mejor no hablemos de eso. Mejor no hablemos de eso. Sí, cabal, típico. Ese muy poco de acuerdo es, mire, de eso no me pregunte. Ahora, si querés ver el punto duro de Bukele, son estos, mira. E39 que dice de acuerdo. Ese es foca, ese trabaja con el gobierno, ese es un que roben. Un engañado de siempre. Cree que son honrados todavía, a lo mejor. Sí. La siguiente. ¿Está de acuerdo con que pidan dispensa de trámite para hacer los créditos, para hacer las leyes? ¿Y la gente sabe qué es eso? ¿Sabe qué es dispensa de trámite? No saben, pero poco de acuerdo en la mayoría. Volvemos a la misma anterior. ¿Cuánto es el porcentaje? 37.9. Eso. Ok, vamos a pedirle también a la producción que nos ponga la siguiente gráfica para que nuestros televidentes puedan observarlo de una mejor manera y tal cual realizar ese preciso ¿Cuál siguiente análisis. gráfica? Sí, Pedro, poné la 15. Estamos hablando de si el pueblo está de acuerdo en que todo se siga aprobando por dispensa de trámite. Pedro, termino. Vamos a ver. ¿Tú crees que la gente va a estar de acuerdo en la dispensa de trámite? La gente inteligente. No. Un ciudadano normalmente inteligente jamás va a estar de acuerdo con eso. 2.8 está muy de Esa es acuerdo. la gran crítica que se le hacía a las asambleas legislativas de antes, cuando de vez en los cuando, madrugones. y cuando de vez en cuando sacaban una dispensa de Yo trámite. lo que creo que la gente que dice que está de acuerdo o muy de acuerdo es porque no sabe qué es la dispensa de trámite. Sí, pero los que te dicen poco de acuerdo, esos están en contra. Y volvemos al voto duro, es el 29.1. Y si te darás cuenta, toda la encuesta se configura
en esos números de aquí en adelante? Digamos un 30-70. 30-70 es el punto de la encuesta. El 70% de la población está en contra y el 30% está ciegamente a favor. Ciegamente a favor. Si pones la gráfica 17, Pedro, por favor, en producción. Vamos a ver. Usted se está refiriendo ya a la situación económica. Sí, es que aquí te desnuda todo. Bueno, pero lo que podemos ver al final es que alguien podría pensar, en alguna forma, la gente está siendo cómplice de que todo se siga aprobando por diferentes no. Fíjate que el nombre de la encuesta está bien. Así, es fe. No, mira. La encuesta es el pueblo tiene fe. Estás en un terrorismo de Estado y todavía querés que la gente tenga la valentía de decirte estoy en contra. No, no lo hacen. Vale, mira la gráfica esa. Veamos, okay. Vamos a ver. La gente por lo general en estas encuestas, cuando le preguntan sobre lo económico, es más sincera. ¿Cómo? Es más sincera. Es más sincera, porque cree que no le da ninguna implicación política. Por eso poner la 17, Pedro. Vamos a ver. Veamos. Dice muy buena 3. A ver, ¿cómo evalúa la situación económica? Ajá. Muy buena 3.6. Buena 23.4%. Regular 52.5%. Volvemos, ¿verdad? Mala 17% y muy mala 3.4%. Vale, volvemos, ¿verdad? El 52.5 está en contra, más el 17, 70%. Contra el 27. Hay que sumar desde regular hasta muy mala. Porque el que te dice regular está bien jodido, hombre. Lo que pasa es que no te lo dice, pero mira. Sí, regular es solo como 2 tiempos al día. Mira la gráfica, mira qué terrible. Esa es la gráfica más explícita de toda la encuesta. Y desde ahí te deja claro que todo es 70-30. Ese es el punto de la encuesta. 30% en contra de los que están ciegamente todavía a favor de Bukele. 70%. Sí. Porque usted dijo 30. Ah, perdón, no. El 70 está en contra y el 30 está ciegamente a favor todavía. Sí, puede. Vea. Yo creo eso, es decir, el tema económico es, vuelvo a insistir, lo decíamos el viernes pasado, yo hacía el símil. Sigue siendo el talón de Aquiles. Que antes la gente aplaudía muy entusiastamente y hoy la gente aplaude, pero, vea, más calmadamente. El nombre de la encuesta, la gente tiene fe, yo lo asociaría con varios aspectos. La cultura salvadoreña es la de tenerle fe al gobernante, ¿verdad? Porque es el gobernante y traemos todavía, ¿no lo parece?, en la psicogenealogía del salvadoreño la idea del rey. Entonces la idea, incluso tú sabes que dentro de las creencias religiosas a los gobernantes los pone Dios. Sí. ¿Vea? Está en el texto bíblico. Entonces, por lo tanto, es más, en la Biblia manda a obedecer a los gobernantes. ¿Vea? Entonces, en ese sentido, tenemos claro que la gente siempre va a ver con buenos ojos al gobernante, porque es el gobernante. Entonces, ahí hay respeto, hay admiración, hay dejarlo, él sabe lo que hace, ¿verdad? Es decir, después vamos a revisar. Después vamos a entender por qué lo hizo. Exactamente. Bueno, le da media que creía que Dios lo había puesto. Claro. Entonces, y El Salvador vivió 300 años, ojo, bajo la idea de que el rey y que las autoridades que habían aquí, que representaban al rey, tenían una única vinculación de responderle a Dios, no al pueblo. Entonces, esto se hereda en el término de que no hay rey, pero hay presidente. Entonces, tiene esas mismas connotaciones. Vuelvo a insistir en esto, el tema es económico. El año 2027, ¿verdad? Vamos a tener que tener ya resultados económicos. La gente puede tener fe, puede decir, hay que esperarse en lo económico, ¿verdad? Porque una pregunta interesante, ¿cuánto tiempo, una encuesta debería de recoger, cuánto tiempo la gente está dispuesta a esperar para que mejore mi situación económica? Ahí eso sería, porque en política es importante que el político le diga al pueblo, en 5 años va a estar reactivada la agricultura. En 5 años van a haber 100,000 puestos de trabajo. Sí. Si te fijas, el gobierno no se casa con esas cifras, no dice fechas y no dice datos. Simplemente ¿de cuánto? Tenga fe. Tenga fe y espérenme.
Lo cual, en un pueblo como el salvadoreño, pedirle que tenga fe es sencillo, porque el salvadoreño es creyente. Por lo tanto, y hay otra cosa también, hay un 40% de la población que no es católica y que el tema, digamos, religioso juega un papel muy importante en la idiosincrasia nuestra, porque ahí están las iglesias evangélicas, cristianas y pentecostales, en las que ellos entienden que todas estas son milenaristas. Todo esto es señal del fin de los tiempos. Sí. Y que todo lo que pasa, el huracán de allá, el terremoto de allá, el que todos los enemigos de Israel se están juntando para atacarlo, todo eso son señales de los tiempos y eso causa en la población algo que se llama anomia social. No hagamos nada, todo esto está bien y escrito, o sea, sentémonos a esperar. O sea, es la voluntad divina. Exactamente. Y contra eso, por ejemplo, mover a la gente, ese que es un 40%, ojo, de la población que piensa así por efecto religioso, mover a la población a que cambie de opinión de eso, te diré que es prácticamente imposible. Pues, prácticamente imposible. Tendrán que ser los pastores los que les digan, miren, es que también para mientras viene el rapto, tenemos que, Dios nos ha mandado a ser felices en la tierra y crear condiciones mejores en la tierra. Y con esto quiero terminar. Elon Musk, que es, me podrás decir, una persona que es el más millonario del mundo y que tonto no es, que es educado, entiende que la tierra ya es un lugar insalvable. Ecológicamente el planeta Tierra está perdido y por lo tanto él propone llevarse 1 millón de humanos a vivir a Marte y él está trabajando en eso. De 8.000 millones que somos, 1 millón. Entonces te fijas, si hay una persona como él que cree que la Tierra ya no tiene salvación, o sea, tú esperarías que una persona de Elon Musk dice, recuperemos la Tierra, salvémosla. No, él te dice, esto ya está perdido, pues vámonos a Marte. 1 millón va, claro. Ahí no va a ir ni un salvadoreño. Y que se queden los que se queden aquí, y ya entonces hoy sí, tírense bombas nucleares, ¿verdad? Mátense, muérdanse, pero el 1 millón nos vamos a Marte. El 1 millón es blanco, ojos azules, ¿verdad? Con dinero, educado. Ese es el 1 millón del que le está hablando. La raza aria. Va, ok, pero eso afecta también al salvadoreño en pensar, mira, esto así es, ya está escrito, él debe de gobernar, hay que dejar que eso pase así, y nosotros busquemos la salvación de nuestras almas. Y eso hace que la gente pues no se meta tanto, ¿verdad?, en querer cambiar algo. O como también decía Andrés Manuel López Obrador, ténganme confianza. Pausa comercial, regresamos. Y es que en otro punto sumamente importante, alguien se preguntará, ¿por qué la encuesta de la universidad no refleja lo sucedido en los últimos días con respecto a las múltiples propiedades de la familia Bukele? Es decir, la gente lo aprueba, la gente no tiene ningún inconveniente y está bien, ¿o es que hay que verlo desde otra perspectiva? Por favor, Ronald Umaña. Fíjate que aquí hay una gráfica interesante. La 20, le preguntan a la gente, ¿ha recibido un ajuste de salario en su trabajo? El 87.4% no. Fíjate. Es decir, aumento salarial. 87.4% de la población no ha tenido ni un peso de incremento salarial. Por supuesto, a la población le faltan $254.60 para terminar el mes. O sea que, en otras palabras, la encuesta, cuando la podés leer y te metes adentro, te das cuenta lo negativa que es para el gobierno, ¿verdad? O sea, ha sido dura y yo espero que la siguiente lo sea todavía mucho más, ¿verdad? Me preguntabas... Con respecto a que si la encuesta no refleja realmente lo que sucedió en estos últimos días con vinculación a las propiedades que salieron en una investigación. Mira, fíjate que
eso realmente es corrupción, ¿verdad? Tráfico de influencias. Sacas una ley para que no vas a pagar renta durante 10 años y 2 meses después compras una propiedad de 1 millón y pico de pesos. Y después y también otra ahí en el Palo Verde. ¿Y cuánto dijo Bukele que tenían? 2 millones de pesos, esa era la fortuna. Y ya compraron como 10, 15 millones en propiedades. Por supuesto que te van a decir que esa plata se la dio el Banco Agrícola. Habrá que ver cómo es que se la dieron, ¿verdad? Porque yo llego a pedir un crédito ahí de a 100 pesos y me dicen que no califico. Pero esta gente con 2 millones ha calificado para, ¿qué? 15 millones. ¿En base a qué análisis le dieron esa plata para ese edificio? Si el banco fuese a perder esa plata, pues no hay problema, la pierde el banco. Pero si los arreglos son otros, si al final la vamos a pagar los salvadoreños. Yo quiero recordarle a la familia Bukele, ya que tenemos aquí a nuestro antropólogo, sería interesante que nos dijera algo. Miren, a todos los presidentes anteriores que se han vuelto casatenientes o terratenientes, todos han perdido sus propiedades después. Lean un poquito de historia, Bukele, y se darán cuenta de qué es lo que ha pasado, y si no, pues le pido a Marvin que nos cuente un poquito de todos los presidentes que después perdieron sus propiedades, que les quitaron todo. El último fue Tony Saca, por ejemplo. Aunque de hecho también, Marvin, es pertinente preguntarse si la gente no tiene ningún problema, dado que también la gente menciona, bueno, pero si es dinero de ellos el que están usando para comprar las propiedades, por eso digo que solo dijeron que tenían 2 y ya llevan 15 millones gastados. No corresponde a nada. Marvin. Bueno, vamos a ver. Todo lo que han hecho en las transacciones, la agencia, que es la sociedad donde están los hermanos y la madre de los 4 hermanos Bukele Ortiz, está legal, en verdad está legal. Aparentemente legal. Ajá, exacto. Entonces, y eso es lo que dice Karim Bukele en uno de sus tweets, y es cierto. Ahora bien, ellos están impedidos de crear sociedades, de hacer inversiones, legalmente no, legalmente no. Ahora bien, pero ¿a qué sí están obligados? Es a transparentar su patrimonio antes de 2019, antes de entrar a la presidencia, y van a estar obligados en transparentarlo después de dejar la presidencia, la familia. En este sentido es la familia porque aunque ellos no tengan nombramientos dentro del gobierno, no sean funcionarios dentro del gobierno, sí han ejercido esfera de influencia en el gobierno. O sea, hay muchos sectores que te dicen que se han tenido que reunir con los hermanos y no con los ministros, o los hermanos acompañan a los ministros en actos oficiales. Por ejemplo, Ibrahim Bukele viajó a Turquía en carácter oficial acompañando a la canciller, y de repente se convierte en Turquía, o sea, eso está su nombramiento, pues ahí como el jefe de misión que iba ahí a la visita oficial a Turquía. Entonces, igual ha pasado con Karim con el tema de las relaciones con la República Popular China. Él ha tenido, digamos, ¿verdad?, como hacerse cargo de esas relaciones. Igual hay manejos por un grupo de venezolanos, digamos, que tienen a su cargo diferentes carteras, que las asesoran qué publicar, cómo publicar, qué nombrar, qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Que también es una especie, se le llama, de gabinete en la sombra, que llegará un momento que tendrá que explicarse cuánto ganaban, qué hacían y a cargo de qué ministerios estaban, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una situación de la que nadie habla. ¿Tienen ellos derecho a comprar? Sí, correcto. Pero tienen que transparentar, digamos, su patrimonio. Y tienen que explicar forzosamente, y esto es porque tienen vínculos con la presidencia, ¿verdad? Y tienen en la área presidencial una influencia indiscutible, tienen que transparentar cómo han conseguido ese dinero y de dónde les viene ese dinero. Por ejemplo, digamos, Alfredo Cristiani, en su campaña la hizo en helicóptero. Alguien puede decir, Cristiani no era multimillonario antes de ser presidente. Correcto, pero su familia, en este caso por su esposa,
Los Jack eran una familia millonaria, de tiempos. Sí, sí. Vale. Entonces, es posible que como su yerno iba a ser presidente, porque todas las encuestas decían, es posible que la familia Jack obviamente lo haya acompañado, digamos, ¿verdad? Económicamente. También no se puede decir que Cristiani vivía en la calle, pues. Entonces, tampoco se puede decir que los Bukele era gente pobre. Pero antes de la presidencia no tenían helicóptero, no viajaban en jet privado, no tenían una caravana de 10 vehículos, ¿verdad? Es decir, ellos podrían haber viajado, podrían haber tenido ciertas comodidades, pero no las que tienen ahorita. Entonces, habrá que ver si cuando dejen la presidencia viven con ese despliegue de seguridad y con esas comodidades que hoy las paga el gobierno y, ¿cómo se llama?, que van a tener que pagarlas ellos cuando dejen el poder, se supone. Ahora, ¿por qué es necesario que los Bukele expliquen todo eso? Más allá que tengan derecho a invertir o no la familia que lo tiene. Y todos estos expresidentes que te voy a mencionar fueron procesados después de dejar la presidencia y les fueron confiscados sus bienes. Gerardo Barrios, Francisco Dueñas, Santiago González, Rafael Saldívar, Francisco Menéndez, Carlos Ezeta, e incluso el presidente que sale del glorioso movimiento santaneco de los 44, Carlos Gutiérrez, le dan golpe de Estado. Pero él nació en Chalchuapa, no en Santana. No importa, pero es el presidente que surge del movimiento de los 44. Pues ese movimiento... ¿Te gusta hablar mal de los santanecos, Martín? Siempre. Y del FAJ en especial. Y a mí de los migueleños y del Águila en especial. Bueno, pero nosotros no hemos tenido un movimiento que ha acabado poniendo... Nunca han hecho nada. Pero es mejor no hacer nada que hacer un movimiento. Es mejor hacer algo. Poner un presidente, los 44 ponen un presidente Gutiérrez que acaba siendo igual de ladrón que Carlos Ezeta, que era el que quitaron. Eran igualitos. Se ve igual. Bueno, fue tan corrupto que Tomás Regalado le da golpe de Estado. Que también salió ladrón. Hasta ahí ya no le quitaron a nadie. A partir de ahí ya no hubo juicios y ya no le expropiaron a nadie. Desde la presidencia de Tomás Regalado. Del culto Regalado. Exacto. ¿Y quién lo sustituye? Otro santaneco, Pedro Escalón. Pedro Escalón, ajá. Que tampoco le hacen juicio y no le expropian nada. Y de ahí salió el capital de los Escalón. Claro, bueno, la colonia. O sea, todos los capitales de los presidentes han salido de la presidencia. Más recientemente, como decía, ¿cómo se llama? Ronald, a Tony Saca le han expropiado, como según palabras del propio Saca, le expropiaron 25 millones entre negocios, propiedades y cuentas bancarias, según el propio Saca. Y a Funes también. 25 millones. Y no a Funes no le han quitado nada. Funes no tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. A él le robaron las cosas de su casa. Sí, por eso le quitaron todo eso. Que fue perseguido injustamente por la derecha. Claro, pero a él no le han expropiado nada porque no tenía nada, pues no le han quitado nada. Y recientemente, el caso de Alfredo Cristiani, que como has visto, según dice Claudia, la hija de don Freddy, le quitaron incluso los apartamentos a los nietos. O sea, la expropiación fue hasta los nietos. Ojo. Entonces, por eso mismo es que los Bukele, por la historia del país, están obligados a explicar, por ejemplo, que si el Banco Agrícola Comercial... el banco va a tener que explicar eso. Fíjate bien, si el Banco Agrícola Comercial les ha prestado 2,5 millones, que de ahí pudieron haber comprado el edificio, vamos a elucubrar, ¿verdad? Y también las fincas que le compran a los Regalados y a los Gil en Santana. Pero vale mucho más. Es que ellos han declarado la compraventa en $800,000. Y han declarado la compraventa del edificio en $1,300,000. Entonces, si sumas, no llega ni a los 2,5 millones esas compras, ¿Y las fincas de caña? No, es que lo que pasa que eso es en el lago de Coatepeque. Es en el lago de Coatepeque. Lo que sucede es esto. Está repartido entre los hermanos. Porque hay una situación interesante. La Constitución establece que una persona o sociedad puede tener hasta 245 hectáreas.
pero cuando sumas las propiedades de los Bukele hacen 362 hectáreas. La pregunta es, ¿están violando la Constitución? ¿Verdad? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, eso amerita una investigación, sí, una explicación, porque ellos tienen que decir, no, las 362 hectáreas están repartidas entre tanto que hace que no las violes. Ahora, ojo en esto, ¿son los únicos que han hecho eso? No, porque aquí hay muchos terratenientes que han recuperado todas sus tierras que les quitó la reforma agraria. Y más. Y las han puesto a diferentes nombres de Y sociedades. si no, mira los cañeros. Ellos no están haciendo nada que no hayan hecho las familias de las que hemos hablado muy reiteradamente, de las 160 familias Lo mismo de que han siempre. hecho exactamente para enriquecerse. Ellos no están haciendo nada que no se haya hecho, diferente. Entonces, quizás por eso lo están haciendo. Y quizás por eso vemos y no que se acuerdan que aquellos les expropiaron y todo. por ejemplo, voy a comentarte algo. No voy a decir el nombre. Hay una persona de los mismos de siempre, nada que ver con Nuevas Ideas ni con los Bukele, que en el centro tiene 600 propiedades en el centro de San Salvador. Pero no es el que era dueño de un medio de comunicación. Es correcto. Vaya. Es dueño. Es dueño. Entonces, ¿me entendés? Entonces, él tiene como ¿Cuántas 600 propiedades? como 600 propiedades en el centro. 600. Entonces, digamos, ¿cuánta gente se ha beneficiado de la exoneración? Porque yo tengo ahí una situación que si querés mejor la dejamos en stand-by para cuando vengamos de la pausa. Sí. Porque, ojo, pues, exonerar de impuestos para reactivar el centro histórico de cualquier ciudad es lo correcto, es lo que hay que hacer. Sí. Es lo que hay que, si querés reactivar el centro histórico de Santa Ana, el centro histórico de San Miguel, el centro histórico de San Vicente, el centro histórico de Sonsonate, que son, digamos, los 4 centros históricos más antiguos que tiene el país. Sonsonate, Santa Ana, San Miguel y San Salvador. No sé, que no es de Guatemala esa ciudad. Bueno, el más lindo de todo el mundo es el de Santa Ana. Yo tenía entendido que Santa Ana es de Guatemala. Del cielo, hombre. Bueno, entonces la cosa es que si queremos reactivar esto, necesitamos incentivar a la gente local, exonerándolas de impuestos. Que inviertan y se les exonera de impuestos. Lo invertido. Sí. No es que les vas a dar dinero, eso. Entonces, ojo en eso. Ahora, las formas. Ahora, si vos sos gobernante y haces la ley y después compras, eso es tráfico de influencia. Yo diría que como mínimo, hay que hacer una investigación. Como mínimo. Bueno, pero hablando de investigaciones, si alguna revista o periódico saca una investigación, ¿hay razón de enojarse? Bueno, eso tras la pausa comercial. Así como cerramos el bloque anterior con respecto a ¿es válido reaccionar con estas investigaciones o cuando se les pide transparentar todo lo que se está haciendo? ¿Y eso por qué se menciona? Bueno, no por la reacción precisamente del presidente Bukele, sino por la familia Bukele en general. ¿Es válida la manera en la que reaccionaron o deja abiertas demasiadas dudas? Por favor, Ronald. Por ejemplo, mira, yo vi el tuit de Bukele donde dice que lo que él más cuida es su legado. Ahí tenemos el tuit del presidente. Eso es mentira, porque si él cuidara su legado, no fuera dictador, se hubiera quedado con su presidencia legal y hubiera hecho una gran presidencia, hubiera sido un gran estadista, y no lo fue, sino que se convirtió en dictador. ¿Y es un buen legado ser un dictador? No, no lo es una vergüenza histórica, porque quedará para siempre que él fue un dictador, el Bukele igual dictador. Entonces eso no es un legado. Será un legado que en su mandato hayan asesinado a uno de sus mejores amigos, Alejandro Mason. ¿Eso es un legado? No, señores. Él no cuida su legado, no es cierto. Podrá cuidar el piso o otras cosas, pero no su legado. Eso no es un legado. Y cuando él menciona de que muchos no se están dando cuenta que ellos juegan en otras ligas. No, pues sí, cuando vos estás en el gobierno, tenés el ejército, tenés todo el poder, nadie puede jugar en esas ligas, solo el clan de ellos, solo la clica Bukele.
Yo podría jugar ahí. No, si no estoy. Vos tampoco, Marvin tampoco. Esa liga donde ellos juegan es única. Tienen todo el poder, además el poder de una dictadura. Por eso es que él dice, en estas ligas no juega nadie más que yo. No, pues así es bien fácil. El problema es lo que decía Marvin, ¿verdad? Les falta ser cerebrotenientes para poder jugar en grandes ligas. Porque esta liga en la que jugamos nosotros, esta es la liga de los valientes. Y aquí no juegan ellos. Marvin, ¿fue prudente reaccionar rápidamente y de ese modo también? No, lo que sucede es que confirman que esas investigaciones son ciertas. ¿Lo confirman? Claro, la participación de ellos confirma que son ciertas. Es importante, por eso es importante que no haya reserva. Y por eso es importante el trabajo de los periodistas. Porque son los que tienen que develar esta clase de situaciones. Yo vuelvo a insistir en esto. La historia de 200 años del país es de que los políticos, ya te saqué esa gran lista de presidentes, incluso no mencionamos lo de la familia, la dinastía Meléndez Quiñones, que se le conoce, que es una familia que estuvo 17 años en el poder, que hicieron cosas tan fenomenales como el Palacio Nacional y el Telégrafo, por ejemplo, que ahí están todavía esas obras, pero fueron los que introdujeron el agua, las tuberías, las tuberías de aguas negras en las ciudades. Porque aquí había cada invierno una epidemia de zancudos, de paludismo. Ellos, tratando de evitar eso, hacen eso. Pero también estuvieron 17 años en el poder y salieron enriquecidos de ahí. A tal punto que yo hace poco fui a visitar el centro comercial Venecia, que está en Soyapango, porque ese lugar era de la familia Quiñones Molina, y esa casa que todavía está ahí era su casa de descanso, porque ellos ahí tenían el ingenio Venecia. Entonces, esa propiedad, bueno, no sé si el centro comercial es de ellos, pero esa propiedad era la casa de descanso del presidente Alfonso Quiñones Molina, que hoy es una funeraria, según pude ver ahí. Pero la casa la han mantenido tal cual era. Entonces, imagínate restaurar esa casa, lo señorial, lo palacio, vea, que tiene ese contexto, porque ellos habían estudiado en Estados Unidos, ellos, digamos, tenían esa idea de nobleza, ellos crean el desfile del 15 de septiembre, o sea, ellos se bañan digamos, ¿verdad?, de equipararse como algo sagrado, como la patria, pero también es cuando comienza a ponerse el presupuesto general de la nación al servicio de un grupo de personas, porque son ellos los que comienzan el endeudamiento, ¿verdad? Digamos, a través del presupuesto general de la nación, donde él hizo las obras para combatir el paludismo y el dengue y las calenturas por los zancudos, porque en San Salvador se empozaba el agua, y eso ayudó, y metió las tuberías, digamos, de aguas negras. Qué bueno, ¿verdad? Las de aguas lluvias. El problema es que hay que preguntarnos esto. ¿Qué empresa hizo ese trabajo? ¿Quién lo vendió? Ellos. Exactamente. ¿Me comprendes? Sí. Entonces, a partir de ahí, el presupuesto iba en función de qué obras me vas a dar a mí y a mis amigos. Mira, como las obras de la DON, que se las dan a la constructora El Salvador. Pues sí, la misma por ejemplo, movida. ¿Y quién es la empresa? ¿Y quién es constructor El Salvador? No sabemos. La Juana, Porque hasta ahorita se ha develado por una investigación periodística que es la designada presidencial y un funcionario de Nuevas Ideas. Entonces, bueno, pero ellos no han dicho si es cierto o es mentira, pero hay una investigación periodística que así lo dice. Claro. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando uno está en el poder, ¿por qué le hemos reclamado tanto a Arena y al FMLN? ¿Por qué, digamos, hay que pedirles cuentas a ellos, tienen que devolver lo robado, pero ahorita que es necesario y oportuno que ellos rindan cuentas de cómo están manejando las cosas públicas, de dónde les viene el dinero? Porque la cosa es esta, la agencia, que es la sociedad que ha comprado estos inmuebles y estas propiedades, antes de 2019 no tenía ese movimiento comercial. O sea, es decir, si vos vas a ver una empresa... ¿Y cómo le dieron tal cantidad de millones de dólares? ¿En base a qué se los dio el banco? Por ejemplo, es decir, aquí hay otra situación interesante de lo que se ha hablado mucho de democratizar el crédito o democratizar el acceso a la riqueza de un país. Que eso sería una gran cosa que podría hacer este gobierno. Imagínate que yo tengo una idea de un producto, ¿no? Pero no tengo el capital.
Entonces, si yo voy a un banco y le digo, mire, deme, yo quiero hacer esta taza, ¿verdad? Que es bonita y va a ser un éxito. Deme el crédito para poner la fabriquita de cerámica. El banco no te lo da porque te dice, ajá, ¿y cuál va a ser la garantía? ¿O cuáles son sus ingresos? No, es que la garantía va a ser la empresa. No. Vaya, vea cómo la pone y cuando tenga 2 años trabajando, le podemos dar un crédito para expandirse. Aparentemente, el Banco Agrícola le ha dado un préstamo de 2,5 millones que les ha permitido comprar esas propiedades. Está bien, pero ¿cuánta gente tiene acceso a ese beneficio? Es que esas son las grandes ligas donde juegan. Me comprende. Ahora, solo ellos pueden. Y revisemos algo. ¿Quién es el gran tenedor de deuda, de letes y cetes del gobierno de El Salvador? Agrícola. Banco Agrícola, que hasta ha sido señalado. Le dijo una de las calificadoras de riesgo. Deje de estarle dando dinero al gobierno porque usted puede quebrar por eso, porque le está dando dinero de los ahorrantes. Y le bajó la calificación al Banco Agrícola. Entonces, ¿y cuánto es esa deuda? Es como de 7,000 millones de dólares, ¿verdad? Que no solo es el Banco Agrícola, es también Banco Cuscatlán. Entonces, que son los dueños de las AFP. Ojo, son accionistas de las AFP. Entonces, claro, hay un vínculo entre el gobierno que preside su hermano con estos bancos que le dan un crédito a la familia, a la agencia que es de la familia Bukele para poder comprar o fincas cafetaleras o edificios en el centro. Eso hay que investigarlo. Sí, porque ahí el Banco Agrícola se ve tremendamente involucrado con ellos. Eso tiene un nombre. O sea, es decir, por eso es que les pueden dar a ellos esos créditos que son legítimos. Podrían serlo. Karim Bukele lo explica en el tuit. Yo lo hice con la empresa privada, con el banco privado, o sea, no es banco estatal. Que eso es un mensaje a sus diputados sinvergüenzas que usaron el banco hipotecario para comprar sus casas. Sí, pero tampoco me dicen que puede hacer legal el crédito. No. Si el lavado de dinero de esa forma no, por se eso, hace. pero es del Banco Agrícola, pues. Pues sí, pero también se lava dinero en los bancos privados. Correcto, pero es lo que quiere decir, o sea, vienen diciendo que los diputados usan el banco hipotecario, dice él, yo he usado la banca privada. Sí, no va a ser lo mismo. Exacto, está diciendo que no ha hecho lo mismo. Pero por eso está mismo... diciendo que los diputados son unos pícaros y él no. Es correcto, lo cual es interesante. El tuit dijo, ¿es banco privado? Dije yo. Entonces los diputados que han usado el banco hipotecario para comprar sus casas, el caso de una diputada, brevemente, ¿no? Una diputada que vivía en Sacamil le pide a una amiga que le deje vivir en Merliot porque no le gustaba vivir en Sacamil. Y es una de las diputadas. Sí, pues sí. Y es una de las diputadas que hoy veo en el listado que ha comprado una casa con el dinero que le da. Y que es de la Junta Directiva de la Asamblea. Entonces, vea, esa situación son las que hay que aclarar. Vea, porque alguien pueda que no le gusta vivir en Sacamil. Es posible, pero entonces trabaja, pone un negocio y te vas a vivir donde te dé la gana porque es lo que te permite. Pero si utilizas el puesto que tenés como diputada para irte a hacer un crédito en el Banco del Estado, eso va a llegar un tiempo, esperaría yo, que se haga una investigación con esos diputados que han agarrado ese banco para eso. Ahora, en el caso otro, Marvin, que es privado, es explicar si esa vinculación de deuda que tiene cliente gobierno, Banco Agrícola, no tiene nada que ver con que le dé un crédito a los hermanos, vea, para comprar propiedades, que está bien y es legal, pero... Sí, no es lavado. Pero, bueno, por eso fue una investigación. Pero que a lo que el salvadoreño común no tiene acceso. Y ojo, con esto cierro, Bandesal para eso se creó. Para que agarrara gente que tenía un buen proyecto, emprendedores, que les puedan dar el crédito para empezar un negocio de la nada, que la garantía sea la mercadería, la empresita que van a crear para poder desarrollar lo que se conoce como mediana y pequeña empresa. Hay una cosa que quiero decirles. Los Bukele están haciendo negocios legales en todo lo que hemos visto ahí, pero se ve mal hacia afuera porque no todos tenemos acceso a comprar una casa. Tráfico de influencias. Exacto, como mínimo es tráfico de influencias. Ni todos tenemos acceso si queremos poner un negocio, como medianos y pequeños, para que nos den un crédito. Entonces, eso se ve mal, eso hay que explicarlo, porque sos, quieras o no, la familia del presidente. Y si ves para atrás, te saqué una lista de 10 expresidentes que hicieron lo mismo. La familia del dictador.
Bueno, así nos vamos a ir a la última pausa. No nos cambie, regresamos en breve. Se nos ha terminado el programa y como siempre nos vamos sin agradecer a nuestros invitados. Ronald Umaña, como siempre, un placer, caballero. Gracias, Fernando, hombre, muy amable. Y le mando saludos al canal de el profesor José, el canal de José. Me dijo que lo saludara. Él retransmite. Sí, él retransmite este programa. Hombre, un placer. Yo pensé que iba a mandar un saludo a la casa de Jake. No, yo soy persona decente y honrada. Y yo que lo iba a inscribir para la segunda temporada para que participe. Para que fuera con vos, no. Manda bolo. Le iba también el doctor psiquiatra que puede ir. El doctor Amaya va a ir, dice. Ah, bueno, sí. Bueno, Marvin Aguilar, ha sido un placer escuchar sus análisis. Un gusto y un saludo siempre a la audiencia de Canal 8. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.